porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu respaldo en la obra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque día a día nos instruye, y a esta hora pongo mi mente, mi corazón en tus manos, para que a través de tu Espíritu Santo seas tú utilizando mi voz, mi mente, mis sentimientos, mis pensamientos, y que este mensaje, Señor, acerca de los dones, que en la segunda parte pueda ser de edificación para nuestras vidas. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Perdón. Hemos estado hablando acerca de los dones, y muchos de los dones en los creyentes, oiga bien, los vamos a recibir no porque nosotros tengamos, oiga bien, el deseo o el anhelo de adquirirlos, sino que los dones los vamos a desarrollar, oiga bien, porque el Espíritu Santo que está dentro de usted, Él los va a hacer que broten. El Espíritu Santo va a ser el encargado que, de acuerdo, oiga bien, a mi vida espiritual, a mi sintonía espiritual y a mi manera de andar y de actuar, Dios va a hacer a través de su Espíritu que broten esos dones dentro de mí. Hablamos que este es el don de la inteligencia, el don de la sabiduría. Hablamos que nadie puede exigir a obligarle a Dios que pueda darle un don, sino que Dios lo va a dar de acuerdo ¿a qué? A su divina voluntad. Y hoy nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo es posible? Y no es que esté criticando, pero ¿cómo es posible que una persona que sea mal hablada, que sea chambrosa, que se pase hablando de sus hermanos en Cristo, tenga un don de lenguas? ¿Cómo es posible que alguien que maltrata a sus hijos, que maltrata a su mujer, que maltrata aquí, que maltrata allá, esté predicando la palabra y no sea un buen ejemplo en su casa? Para mí no es normal, hermano. Y no es que estemos juzgando a las personas, es que Dios nos ha llamado a que tengamos ¿qué? Una buena vida. Y una buena vida, oiga bien, en todas las áreas. Pero muchas veces nosotros como líderes, como cristianos, confundimos nuestros papeles dentro de la iglesia, confundimos nuestros papeles dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Porque en la iglesia aparentamos una cosa, pero en nuestros hogares resultamos ser otra. Entonces, oiga bien, yo pienso y creo que Dios no me va a dar un don a mí que yo no merezca, hermano. Dios no me lo va a dar. Primero, ¿por qué? Porque voy a ser un mal mayordomo con ese don. Y nos vamos a ir a la parte material, ¿va? Y muchas veces le he dicho, si en esta noche usted recibiera una llamada de un familiar de Estados Unidos, aquellos que los tienen, y aquellos que tenemos, pero nunca se han acordado de nosotros, ni para mandarle un dulce, y que en esta noche le hablaran y le dijeran: mañana te va una remesa de $50,000. Me gané el premio Gordo y quiero sembrar en tu familia. ¿Cómo? Oiga bien, ¿cómo Dios va a tocar el corazón, ya sea de un inconverso, de un hijo del diablo, que es familiar suyo, o de un hijo de Dios, para que llegue la bendición a su vida? Si Dios sabe que al recibir esos $50,000 voy a ser primeramente un buen mayordomo de ellos. Entonces, Dios no me va a dar un don en mi vida espiritual porque no lo voy a saber manejar.
Y hablábamos aquel día que ¿cómo me va a dar a mí un don de sanidad si voy a empezar a vender la fe? Si voy a empezar a sacarle plata a las personas, si voy a empezar a quitarle las escrituras, a decirles que yo tengo el don de la sanidad y les impongo manos y son sanos. Sí, hermano, van a ser sanos, pero no por mí. Pero entonces vengo yo, como no soy un buen administrador, oiga bien, dice, de la multiforma de los dones de Dios, entonces voy a empezar a vender los milagros y aprovecharme de mis hermanos. Entonces, Dios, a usted y a mí, no nos va a dar un don que no merecemos, y este es el trasfondo histórico, solo para que vaya bien, y nos habíamos quedado en la fe. ¿Cuántos tenemos fe aquí, hermano? Pero si tengo esa fe, oiga bien, y no es cualquier fe, es una fe sobrenatural. Entonces, si Dios, a través de su Espíritu, porque dijimos que el primer don que recibimos fue el Espíritu y que los dones se dan por el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo tenemos ese don de la fe, ¿por qué no lo exploto? ¿Por qué no lo desarrollo a su máxima plenitud en mi vida? Ya dijimos aquí, todos tenemos fe, amén. ¿Y por qué no exploto ese don? ¿Por qué no vivo ese don que está en mí? Y oiga bien, y empiezo a hacer cosas sobrenaturales en mi vida cristiana. Y no vamos a hablar de Cristo, sino de ser un mejor creyente, de ser un mejor hijo. ¿Será que a través de la fe y del poder de Dios mi carácter no puede ser doblegado? ¿Mi carácter no puede ser transformado? ¿Será que Dios no tiene el poder que a través de la fe me le baje el volumen a mi voz y deje de gritarle a mis hijos? El problema es que tenemos esa fe, pero no la utilizamos. El Espíritu Santo le da ese don, hermano. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para su vida. Y allá en Hebreos 11 encontramos a los grandes héroes de la fe. Aún dentro de esos grandes héroes en la fe encontramos una prostituta, una ramera, a Rahab, que tuvo fe. ¿De qué, hermano? Que los discípulos la iban a guardar cuando llegara la invasión. Y creyó. ¿Y qué hizo? Escondió a los espías. Entonces, si esa mujer del mundo que Dios la utilizó para guardar a sus hijos, pudo desarrollar esa fe de creer que iba a ocurrir lo que las personas les prometieron, ¿cómo yo no voy a desarrollar la fe que Dios me ha dado en la cruz del Calvario para que yo, oiga bien, alcance cosas inalcanzables? ¿Será que Dios no puede cambiar el corazón de su esposo y doblegar? Claro que puede. Pero oiga bien, no he alcanzado a desarrollar la fe para lograrlo. Y acuérdese también que la fe tiene que venir acompañada de arrepentimiento y de oración. Y lo que menos nos gusta, ¿qué es? Arrepentimiento. Dejar, oiga bien, dejar el pecado, dejar de odiar, dejar de ser un resentido en mi casa. Entonces, para que ese don que el Espíritu Santo pone en mí y hace que brote, porque es una fe sobrenatural, hermano, tiene que haber un arrepentimiento genuino en mi andar cristiano. No podemos, oiga bien, recibir cosas de Dios si no cambio. ¿Cuánto necesitamos aquí? Oiga bien, pero un milagro donde solo Dios puede. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer para recibirlo? Ya ese trato, ¿cómo es? Personal. Ya ese ya no es colectivo. Ese ya no debe venir a orar los jueves. No. Señor, hoy voy a tratar. Hoy me voy a meter en esa piscina de la fe, Señor, y te voy a orar en la madrugada, en la mediodía, al atardecer, al anochecer. Voy a empezar a meditar en tu palabra, porque yo quiero saborear esa bendición que tienes para mí. Tiene que haber un esfuerzo. Entonces, uno de los dones que estuvimos viendo fue la fe. También hay dones de sanidad.
Y eso lo encontramos en 1 Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9 encontramos eso y dice, significaba anteriormente un medio de curación. En el Nuevo Testamento, una sanidad lo vamos a encontrar en Santiago 5, 14 y 15, que alguien me lo busque para mientras. Dice que no se trata de un don generalizado de sanidad que puede aplicarse en beneficio de cualquier enfermo y de todos los enfermos que pudieran acudir. Más bien, se trata de capacidades específicas para instancias específicas de sanidad. El Señor sanó a muchos, pero no sanó a todos. Oiga bien, el Señor sanó a muchos, pero no los sanó a todos. En cierta parte de la Biblia dice que el Señor salió rápido de esa ciudad porque no encontró fe para sanar a las personas. Y dice que unos fueron sanos. Tiene aquí en Santiago y con voz de arcángel, así fuerte, lo puede leer. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces, hay don de sanidad. ¿Lo podemos desarrollar nosotros? Claro. Pero eso no lo va a desarrollar cualquier cristiano. Eso lo va a desarrollar ¿quién, hermano? Alguien entregado al Señor. Alguien que se desviva por Dios. Alguien, oiga bien, que deponga su vida carnal y se entregue a plenitud al Señor. Y en el Antiguo Testamento, ahí dice que en el libro de Santiago, y lo vimos cuando estudiábamos la epístola de Santiago, en el Antiguo Testamento se ocupaba mucho el aceite, porque en ese tiempo no había medicinas. Entonces la gente lo que hacía, cuando alguien presentaba llaga o venían, machacaban algo, le echaban aceite de oliva y esta persona era vendada. Le ponían las vendas y oraban por ellos. Ahora en este tiempo, nosotros vamos a andar ungiendo a las personas con aceite. No, hermano. El aceite también representaba al Espíritu Santo de Dios. Era un simbolismo. Entonces, ¿será que yo tengo, cuando para ir a orar por alguien, tengo que llevar un bote de aceite de oliva? No, hermano. Usted tiene que llevar el respaldo de Dios, es más que suficiente. Y el respaldo de Dios, ¿quién se lo da? Su relación con Él. Muchas veces alcanzamos misericordia, pero no hay mejor oración de fe, de constancia, de sanidad cuando nuestros hijos están enfermos. Porque raramente usted y yo muchas veces decimos: Señor, que la enfermedad que tiene el niño se me pase a mí, Señor, porque no lo quiero ver enfermo, no lo quiero ver con esa fiebre alta. Y el niño se sana y me enfermo yo, porque así lo declaré, ¿o no? Cuando yo tuve que haber dicho: Señor, sana a mi hijo. Pero muchas veces, como dije, raramente: Señor, que se me pase a mí, decimos, que no tiene que ser así, sino que, ¿pero qué? Con fe. Y Dios, a través de usted, lo usó ¿para qué? Para que su hijo fuera sanado. Entonces, si Santiago dice, si está alguno enfermo entre vosotros, hey, llamen a los diáconos, llamen al pastor, hágase un grupo. Aquí siempre hay personas que se hablan o se dicen: mire, fíjate que la niña fulana está enferma, vamos a visitarla, averigüemos dónde es. Pero muchas veces en las iglesias solo el pastor quiere que vaya a visitar al enfermo. Pero no, ese es un deber ¿de quién? De todos, hermanos, no solo del pastor. Y por eso Pedro dice que hay que demostrar ese amor ferviente, porque no solo el pastor tiene que ir a visitar, no, yo también como creyente, así como me pongo ahí abajo a hablar de la Pati Chapoy, a chambrear con la hermana y a pasar un momento a leer, también puedo poner en mí e ir y orar por ella.
No estoy diciendo que usted sirva. Entonces, ¿hay dones de sanidades? Sí hay dones de sanidades. ¿Y me lo puede dar el Señor a mí? Sí me lo puede dar, pero requiere, oiga bien, de un buen mayordomo. También hay dones de hacer milagros, y eso está en 1 Corintios 12:10. Eso sí lo voy a leer aquí. 1 Corintios 12:10. Y dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de ley. Entonces, está el don de hacer milagros. Y dice que se viene de la palabra griega energamata, que viene también de dunameos, literalmente hacer obras de poder. Y eso lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio en el cual usted y yo hemos creído es un Evangelio de poder, hermano. Es un Evangelio que transforma, es un Evangelio que sana, es un Evangelio que hace que ocurran milagros. Dice que el término dunamis es usado para describir resultados que no podrían producirse por agentes ni medios naturales. Oiga bien, hay un corito que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando usted, oiga bien, entra en la atmósfera sobrenatural, es porque está, oiga bien, con Dios en todo momento y en todo momento. ¿Cómo bajó Moisés después que habló con Dios? Con el rostro iluminado. Dicen que la gente se le agachaba a Moisés porque no lo podían ver. Ante nosotros se agachan o no nos vuelven a ver porque dicen: semejante hipócrita, y viene del culto y gritando a la ayuda. Pero ¿qué dice? Que es usado en un ambiente donde lo natural no puede. Oiga bien, yo aquí estoy esperando que alguien se levante y que dé un testimonio de cáncer, ya sea porque intercedió por alguien o porque lo está viviendo, y solo ella sabe su calvario, solo ella sabe su dolor, y que de repente alguien diga: pastor, yo a nadie le había dicho, pero Dios es bueno. Y aquí están todos los exámenes donde yo era, como dicen, una muerte viviente, tenía metástasis, pero Dios obró en mí y me sanó. ¿Se pueden hacer milagros? Sí se pueden. Yo le decía a alguien, yo le voy a ser honesto, si a mí me dice el doctor que me tome las pastillas, yo me las tomo. El fin de semana fui a pasar consulta y me dejaron un jarabe, qué feo ese jarabe, hermano. Yo me lo tomé y he estado orando. Pero hay unos hermanos que tienen más fe, que tienen bien desarrollado el don de la fe, y dicen: no, yo no me lo tomo. Hermanas que renunciaron a la quimioterapia y: no, yo dije que no. Si el Señor me tenía que llevar, que me llevara. Y sanaron. Pues, ¿por qué, hermano? Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿hay don de hacer milagros? Sí hay, hermanos. Dice que la mente y las tendencias de la gente cambian cuando Dios obra milagrosamente en las vidas humanas. Gálatas 3:5 extiende el sentido del milagro hasta incluir aquellas transformaciones del carácter que son en verdad milagros de la gracia. Búsquenme alguien ahí, Gálatas 3:5.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Pero, ¿qué genera eso, hermano? Un buen carácter en la vida del creyente. ¿Tiene usted un buen carácter de creyente? ¿Tiene un buen carácter de hijo de Dios? ¿Será que cuando yo recibo una noticia fuerte, doblo mis rodillas y le digo, Señor, ¿cuál es el propósito de mi prueba? ¿O salgo corriendo para donde mi amigo? ¿O salgo corriendo para donde mi papá? ¿O salgo corriendo para donde mi compañero de trabajo? Pues digo, Señor, ¿qué quieres de mí? E inmediatamente usted viene y dice, Señor, estoy delante de ti y ahorita ando derechito. Ahorita me estoy portando bien. Ahorita, Señor, estoy tipo Job. No sé por qué me ha venido esta prueba. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Y qué le va a decir el Señor? Es que quiero bendecirte. Pero estás preparado para una bendición sobrenatural. ¿Por qué? ¿Qué genera ese don de hacer en mi vida? Mi acercamiento a la gracia y a la presencia de Dios todos los días. Y aquí vengo y digo, ¿cuánto nos hemos alimentado en lo que va de la semana? Pero no, hermano, no porque el pastor dice todos los domingos, y hay unos que, miren, el proverbio, hay uno que usted va al principio, lee y lo termina. ¿No le pasa eso? Porque lo hemos leído tantas veces que al verlo ya el mismo cerebro lo envía. Pero no es como que usted diga, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¡Wow! O sea que tengo que ser justo. No puedo ser un hombre injusto. Leer la Biblia es meditar en ella, recapacitar en ella. Entonces, ¿hay don de ser milagros? Sí hay, hermanos. También, otro de los dones que hay, y que está en 1 Corintios 12:10, es el Dios de la profecía. Y dice que la palabra profecía viene del griego profeteía, significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Con el cierre del canon de las Escrituras, es evidente que la profecía se acabó. Eso está en 1 Corintios 13, del 8 al 9. La diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa, oiga bien, de la mente de Dios para la ocasión que estaban viviendo. El mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada, que son las Escrituras. Hermano, y aquí vamos a hablar un poquito de lo que hablamos el jueves. Ya no hay profetas, ya no hay. Ya lo que Dios tiene preparado para usted y para mí ya está revelado en las sagradas Escrituras. Vamos a leer 1 Corintios 13 del 8 al 9. Del 8 al 9 y dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, el amor, hermano, ese nunca va a dejar de ser. Pero las profecías, oiga bien, y los profetas ya se terminaron. En el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas,
por las cuales Dios llevaba el mensaje que a una nación con un propósito. Hay profecías también, oiga bien, y lo vamos a aclarar, que ya se cumplieron, pero hay unas que están por cumplirse. Y una de las profecías que está por cumplirse, o uno de los eventos majestuosos, es el arrebatamiento o el rapto. Es lo que Pedro menciona en el capítulo 7, que usted y yo tenemos que estar preparados. Porque habla de la cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, oiga bien, el mensaje que Dios o el don de profecía existió, sí existió. ¿Lo podemos desarrollar hoy? Ya no, hermano. Yo no puedo andar diciendo el Señor me dijo, no. Ahí está la palabra. El problema es que muchos cristianos andamos esperando o deseando que alguien me diga algo. Que alguien me diga algo. Así es que tenemos, oiga bien, que leer la palabra de Dios. Y en la medida que usted y yo leamos la palabra de Dios, Dios me va a hablar, hermano. Y me va a hablar todos los días. El problema es que a veces Dios no nos habla porque no leo la Biblia. Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Qué dice el Señor? No, vos te has olvidado de leer la palabra. Yo estaba esperando que la leas en voz alta para que escuches mi voz, dice el Señor. Pero no lo hacemos. Otro de los dones que hay, y que sí puede haber en nosotros, es el discernimiento de espíritus. Igual está en 1 Corintios 12:10 y dice, que viene de la palabra diacrisis, neumatón, la capacidad de distinguir entre los espíritus. Es el título que Pablo le da a la capacidad que usa el cristiano cuando hace caso a las palabras de Juan, que están en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En uno de los mensajes a la iglesia de Apocalipsis, hay una iglesia que probó a los que se decían llamar apóstoles. ¿Ah? Si me dice aquí el nombre de esa iglesia, le doy un premio el domingo. Y hace 2 domingos lo leímos. El sermón se llama ¿Por qué mueras a tu primer amor? Y ahí toqué esa iglesia. ¿Quién? Éfeso. Pues aquí hay dos. Pues el domingo lo puedo anunciar. Ahí le dice el Señor a la iglesia: hey, y has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y los hallaste falsos, le dice. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de discernimiento. Usted y yo podemos tener el don del discernimiento. Sí, hermano. ¿Lo podemos anhelar? Sí, lo podemos anhelar. Y ese don de discernimiento, muchos lo tenemos en poquito. Cuando usted va a hacer algo o una acción y el mismo espíritu lo lleva a discernir que lo que va a hacer en ese momento le va a perjudicar su vida. Es como que usted es armado y saque el arma. Ya la regó. Oiga bien, ya la regó. Porque la va a tener que ocupar. Porque no con esa misma le van a dar. O lo van a ir a demandar. Y se va a ir a jalar. A un pastor le pasó eso. Oiga bien. Alguien le echó el carro y en la calle sacó su arma. Solo se la sacó. No le hizo ni el no. Solo sacó el arma. E inmediatamente el señor del carro fue por la demanda. Pasó 3 días jalado. No sabemos discernir. Entonces, es necesario que aprendamos a discernir los malos espíritus. Hermanos, miren, usted sabe cuando alguien se le acerca y usted siente ese rechazo.
usted siente, como dije allá afuera, esa mala vibra, ¿verdad? Y usted dice, no, hombre, este no me la hace a mí. Como yo le digo, hay un hermano que piensa que hasta me escribe, ¿qué tal, pastor? ¿Cuándo me va a invitar a predicar? Pero yo no siento invitarlo. No siento. Y le digo, y es alguien que tiene iglesia, pero no siento invitar. ¿Por qué será? Porque hay de tener clavo, hermano. Hay de tener algún clavo. Y muchas veces en la iglesia tienen clavo y se los toleran. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Qué nos da? Espíritu de discernimiento. Así como usted, el papá, va, usted sabe discernir cuando la señorita ya anda de novia. ¿Ah? Uno sabe discernir. Se cambian, pues. Cambian. Se empiezan a pintar. Ya se bañan todos los días. Ordenan su cuarto. Hacen las tareas. Andan bien. Cuando quieren salir o echarle su sorbete, andan bien cariñosas. Hola. Y usted, como tiene espíritu de discernimiento, ¿qué dice? Algo quiere. Entonces, ¿lo podemos desarrollar? Sí, mis amados hermanos. Porque, oiga bien, dice Pablo, es el título que Pablo le da a la capacidad que usa un cristiano cuando hace caso a las palabras de Dios. Hay que aprender a discernir, hermano. Discierna todo aquello que va en contra de su vida cristiana. Porque los dones, oiga bien, Dios los ha dado no para honra del hombre, sino para honra y gloria de Dios. Denle un buen aplauso.